en Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a leer el verso 1. ¿Lo tenemos todos? Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1, dice en el nombre de Cristo Jesús: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Una vez más, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tome su asiento glorificando el nombre precioso del Señor. Vea la palabra del Señor como nos la ha dejado nuestro Padre Celestial y dice: téngannos, así pues, téngannos los hombres. Así pues, implica que cuando usted comienza a mirar esa palabra y ese verso que comienza así pues, como indicando de tal forma, de tal manera, por lo tanto, significa que si usted verdaderamente es hijo de Dios, que si usted verdaderamente comprende la palabra del Señor, que los demás nos tengan como servidores de Cristo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo está recibiendo de parte del Señor para poder entrar al capítulo 4. Tuvo que haberles dicho a los de Corintio algo que está indicando que necesitaban hacer, algo que necesitaban practicar, algo en lo cual se tenían que mover para poder decir: así pues, téngannos los hombres por servidores, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vea que si usted relaciona el capítulo 3 para poder llegar al capítulo 4, en el capítulo 3, el encabezado que la palabra del Señor tiene en Primera de Corintios capítulo 3, el encabezado que tiene es colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios es el encabezado que tiene el capítulo 3. O sea, que cuando el Señor Dios Todopoderoso nos está enviando a nosotros esa palabra por medio del apóstol Pablo, lo que está buscando es que usted y yo podamos entender, nos podamos dar cuenta que para que podamos ser vistos por los que no conocen a Cristo, para que podamos ser vistos por las almas que necesitamos rescatar, como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios, es necesario estar consciente que somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos colaboradores de un ministerio. Nosotros no somos colaboradores de un pastor. Nosotros no somos colaboradores de alguien, de una organización. Nosotros somos colaboradores del Dios Todopoderoso, porque Dios mismo, tomando aquella forma humana, vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Él es el interesado. Él fue el que te buscó a ti. Él es el que me buscó a mí. No fue el hombre el que nos buscó. Fue el Dios Todopoderoso, porque sabía que nosotros no podíamos acercarnos a Él, hiciéramos lo que quisiéramos hacer, porque no podíamos nosotros en ningún momento entrar en esa armonía con el Dios que es espíritu. Pero el Dios que es espíritu, consciente de nuestra debilidad, se acerca a nosotros y nos saca de donde estábamos y nos trae a la luz verdadera, para que ahora seamos colaboradores de Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Colaboradores de Dios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les comienza a decir el apóstol a los de Corintios, según el capítulo 3. Los visitó, estuvo entre ellos, esperaba que por la cantidad de tiempo que llevaban, esperaba que por cada una de aquellas hazañas que de pronto se habían oído, el apóstol esperaba encontrar un pueblo maduro espiritualmente. Pero se llevó una sorpresa el apóstol y les dice: ustedes son colaboradores de Dios, no olviden tales cosas. Pero miren, yo llegué a ustedes y yo no pude hablarles a ustedes, hermanos. No pude hablarles como a personas espirituales, como a nacidos de nuevo. No pude encontrar la manera de hablar con ustedes una conversación. No tuve la oportunidad de encontrar con ustedes una armonía en la cual nos pudiéramos conectar hasta el reino de los cielos, porque no han pasado de niños, les dice el apóstol. Recuérdese el verso que hemos comenzado. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y aparte de servidores de Cristo, nos deben de tener como administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Una cosa es ser servidor de Cristo y otra cosa es ser administrador de los misterios de Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol les está hablando de esa manera en el capítulo 3, para poder llegar al capítulo 4, les va diciendo y les va anunciando: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cuando el hombre se inclina, cuando el hombre toma partido, cuando el hombre de alguna forma adquiere simpatía, el apóstol dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? Solamente soy un servidor. ¿Quién es Apolos? Solamente es un servidor, por medio de los cuales ustedes, dice, han creído, han recibido lo que viene de arriba. Pero esto según el don que a cada uno mi Padre Celestial les ha concedido. Porque no se trata, amados hermanos, del expositor de la palabra. No se trata de la preparación pedagógica que el ser humano pueda llegar a tener. No,
Se trata de el mismo Dios, el cual se encarga de hacerte sentir a lo profundo del corazón la revelación de su palabra y su grande amor y la revelación de los misterios. Porque por mucho que quieras buscar revelación de los misterios, no vas a encontrar nada a menos que te lo haga del conocimiento el que es el dueño de los misterios, el cual se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y así les fue de cierta forma el apóstol anunciando, para que usted pueda comprender. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero mire, cuando él comienza en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría, capítulo 2 de Primera de Corintios. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol comienza a desglosar la palabra para con aquel pueblo, la comienza a desglosar por la parte fundamental, por la parte importante. Porque cuando usted va a evangelizar, cuando usted lleva la palabra, cuando usted se acerca a una almita, la cual está encadenada, la cual está en las garras de Satanás, usted no lo va a poder rescatar. El que lo va a rescatar por medio de usted es Jesús de Nazaret. Él es el que lo va a hacer. Pero para ello usted necesita llevar el conocimiento de la palabra del Señor. Y en el capítulo 2 el Señor nos ha dejado la verdadera sabiduría. ¿Y qué es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es el Dios mismo, el Dios todopoderoso, el sabio, el excelente, el que no hace nada indebido. Y le dice el verso 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dijo el apóstol Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando usted se acerca a una almita, cuando usted se acerca a un corazón herido, cuando usted se acerca a un corazón atribulado, cuando usted se acerca a aquel que está a punto de quitarse la vida, usted lleva la unción del Santo, usted lleva la unción del Espíritu. Porque es el Señor el que lo está acercando y es el Señor el que le tiene que dar la palabra para poder cautivar el corazón. Porque no es usted el que debe de ostentar algún poder, no es usted el que debe de ostentar alguna sabiduría, porque la sabiduría humana echa a perder los planes espirituales, porque la sabiduría humana trastorna las cosas celestiales, pero la sabiduría divina, esa hace que el corazón del hombre y de la mujer se puedan acercar al Cristo de la gloria y que se puedan rendir y que comiencen a quebrantarse delante de la presencia del Señor. De tal forma que el mismo apóstol, el cual la misma palabra nos registra, que dice que él no fue instruido por hombre alguno, dijo el apóstol: yo no anduve con el Señor Jesús, y sin embargo ellos a mí no tienen nada que enseñarme. Todo lo que yo les digo, dice,
yo lo recibí directamente de Cristo Jesús. Porque conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado hasta el tercer cielo, en donde se le fueron dadas a escuchar palabras inescrutables, inexplicables, que no encuentro contenido aquí en la tierra, dice el apóstol. Y el apóstol había sido instruido a los pies de Gamaliel, el maestro de los fariseos, el hombre que conocía muy bien la ley. Y sin embargo, el apóstol Pablo pudo entender las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estuvo en conexión, cuando estuvo en el trono de gracia, cuando estuvo directamente delante de la presencia de la gloria del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, cuando Él a usted y a mí nos está dejando esta palabra del capítulo 4, verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. ¿Qué tanto conozco yo de la palabra? ¿Qué tanto conoce usted de la palabra? Uno podrá decir, pues yo sé mucho. El otro podrá decir, pues yo casi nada. Pero hay una sola cosa, amados hermanos, y es tu integridad, tu sinceridad, tu verdad en lo profundo de tu corazón para con el Cristo de la gloria. Porque en el momento de una realidad, el que se va a imponer es el Espíritu Santo en ti, a favor de aquel el cual necesita ser tocado. Téngannos los hombres. ¿Cómo voy a hacer para que me pueda tener el hombre como un servidor de Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo de buscar la manera de que me empleen en la iglesia? ¿Debo de procurar el que me den la oportunidad de barrer, de colaborar en cualquier área para que me tenga como servidor de Cristo? No, no es esa la manera. Ese es parte del trabajo que es necesario hacer, porque nos reunimos en una casa en donde se alaba, se glorifica y se le presenta alabanza al Rey. Y tiene que estar en orden. Y tenemos el compromiso de poderlo hacer y hacerlo con todo nuestro corazón. Pero eso no es ser servidor de Cristo. Mire, aquí mismo hay un testimonio de una persona la cual sabía que aquí estaba la iglesia, entendía que aquí se reunían los aleluyas, y de alguna forma no tenía un lugar donde vivir, y de alguna forma ya había ido a diferentes lugares a que le pudieran colaborar con algo. Y él me dice que allá en su mente él dijo: me voy a acercar allá a la iglesia, porque se supone que los de la iglesia todos tienen que ser de corazón noble, todos tienen que ser caritativos. Y se acercó. Aquí es donde viene, para que se dé cuenta lo que es ser servidor de Cristo. La persona que lo atendió, el hermano que lo recibió, fue amable con él, aun cuando lo miró como que era una persona que no valía nada. La persona que lo atendió hizo su trabajo como un verdadero servidor de Cristo. Y no solamente le colaboró dándole lo que venía pidiendo, sino que también lo encaminó hacia donde estaba durmiendo. Este hombre, al recibir eso de esa manera, con seguridad que fue tocado por el Espíritu allá en lo profundo de su corazón, con seguridad que le nació una esperanza, con seguridad que le nació
algo bonito dentro de su corazón. Más tarde, en otro día, aquella misma persona fue con un plato de comida a llevárselo a donde estaba. Quiere decir que un servidor de Cristo lo que está mirando es cómo Cristo puede llegarle al corazón a aquel necesitado del amor de Cristo. Quiere decir que el servidor de Cristo es aquel que recibe con una sonrisa, que recibe con un abrazo, que no recibe haciendo acepción de personas. ¿Cuántas personas se han quedado en una iglesia solamente porque hubo alguien que les demostró cariño, porque hubo alguien que les demostró amor, porque hubo alguien que los tomó en cuenta la primera vez que llegaron, la segunda vez, la tercera vez, y nunca dejó de ser el mismo que los había atendido de esa forma maravillosa y especial? Servidor de Cristo. De tal manera que cuando nosotros en verdad, amados hermanos, somos vistos, como dice el verso, como servidores de Cristo por los demás, basta solamente el que creamos que somos una iglesia comprada con la sangre del Cordero. Basta solamente con que creamos que nos reunimos para adorar, para exaltar y dar ese verdadero amor para con las almas que el mismo Dios Todopoderoso atrae a su presencia. Porque nosotros no somos los que vamos a buscar muchas veces las almas. Las almas entran por esa puerta porque escuchan algo que les llama la atención, y el Señor se aprovecha porque Él mismo los está trayendo, porque Él está esperando que en nosotros encontrar un verdadero servidor de Él. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Cuando ya eres un servidor de Cristo, cuando ya tienes esa disposición, cuando ya comprendes qué es exactamente lo que hay que hacer para que el reino de los cielos se pueda acercar a aquel corazón, para que el reino de los cielos se pueda establecer, para que el reino de los cielos pueda asentar su bandera y conquiste el corazón. Cuando usted y yo, como servidores de Cristo, ya estamos en esa etapa, es cuando nos vamos a convertir en administradores de los misterios de Dios. No podemos esperar ser administradores de los misterios de Dios cuando no hemos aprendido a ser servidores de Cristo. Misterios de Dios, aquello que le pertenece a Dios, aquello que no le pertenece al hombre, aquello lo cual el hombre no puede entender por mucho que se afane, por mucho que se esfuerce, porque los misterios le corresponden al Dios Todopoderoso, y Él a quien quiere se los da a revelar. Pero aquel el cual va a hacer buen uso de sus misterios, a Él es a quien el Dios de los cielos le va a revelar. Porque Él no va a revelar sus misterios para que echemos a perder lo que es de Dios. Por eso de repente nos vamos a encontrar con que hay hombres y mujeres, congregaciones, iglesias completas, las cuales, en lugar de darle honor, de darle gloria, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, se la dan a un hombre y alaban al hombre, exaltan al hombre. Pero bendito sea el nombre precioso del Señor, que usted no ha aprendido así, de esa manera, porque se le ha enseñado, nuestro pastor le ha enseñado a que a quien debe de exaltar, a quien debe de buscar, a quien debe de acercarse es a Cristo Jesús, el cual es el Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Así pues,
Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Fíjese, ¿qué es ser un servidor de Cristo? Servir a Cristo. Decirle a Cristo: aquí estoy, a tu disposición, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Será eso servir a Cristo? Cuando usted, mujer, está en la cocina y preparó un plato de comida, el hermano llega y le dice: sírvame de esas chilaquiles. ¿Qué le sirve? Le sirve chilaquiles. Está sirviendo chilaquiles. ¿Qué tiene que servir el servidor de Cristo? ¿Qué tiene que servir? No chilaquiles. Tiene que servir a Cristo. Tiene que presentar a Cristo. Tiene que entregar a Cristo. Porque si el servidor de Cristo no está sirviendo a Cristo, no está poniendo a Cristo para que el que tiene hambre se devore a Cristo, no va a haber cambio, no va a haber transformación, no va a haber atracción. Acuérdese, el Señor dijo: vayan y háganme discípulo a todas las naciones. ¿Y cómo se hacen discípulos a las naciones, papá? ¿Cómo se hacen discípulos a las naciones? ¿Solo gritando la palabra o haciéndola como dijo el apóstol Pablo? Con poder de lo alto. Es decir, que tiene que ser una palabra la cual llegue al corazón de aquel a quien el Señor se la está enviando, porque no es el hombre el que va a hablar la palabra, sino que es Dios hablando a través del hombre. Y cuando el servidor de Cristo sirve la palabra, sirve a Cristo, sirve el manjar, entonces es un verdadero servidor de Cristo. Cuando el hombre y la mujer son servidores de Cristo, sirven, presentan a Cristo, aquella persona quiere oír más. Aquella persona está esperando lo que sigue y no quiere perderse una oportunidad más. Quiere decir, amados hermanos, si nuestro pastor está haciendo énfasis en el trabajo de evangelismo, en el trabajo de que usted y yo como colaboradores de Dios necesitamos hacer, nosotros primeramente necesitamos estar conscientes que es lo que en verdad el Señor ya nos ha dado, qué es lo que ha puesto en nosotros. Porque si el Señor ya ha puesto en nosotros algo, Él quiere que con ese talento que comenzó a poner, comencemos, amados hermanos, a hacer la obra de evangelista, la obra de llevar el evangelio a toda criatura. Si nosotros pensamos que no estoy preparado para poder hacer ese trabajo, si nosotros pensamos que no tengo la capacidad para poderlo hacer, implica que el Señor no nos ha puesto en nosotros nada. Y el Señor, desde el primer momento que te miró perdido, que te miró allá en la cloaca, que me miró allá en el lodo, desde el momento que el Señor consideró sacarme de allí, es porque Él estaba mirándome como un instrumento de valor en sus manos. Y Él va trabajando y va trabajando y va trabajando en nosotros para que podamos reflejar a Cristo. No vamos a reflejar a la organización, tenemos que reflejar
a Cristo. Y si reflejamos a Cristo, usted me parece que es aleluya, ¿verdad? Es que lo miro diferente. Y hay personas las cuales a usted mismo le van a decir: oiga, ¿y qué quiere decir esta palabra que dice la Biblia? Oiga, yo escuché por la radio que alguien estaba hablando esto y esto y esto. ¿Usted me puede explicar algo al respecto? Porque a él le pareció que usted tiene a Cristo para podérselo servir. Pero si usted no tiene a Cristo para podérselo servir, le va a comenzar a servir razonamiento. Y hay un detalle: nadie puede dar más de lo que tiene. El hombre y la mujer siempre van a dar lo que tienen, lo que han recibido, lo que hay en ellos. Eso es lo que van a dar. Pero cuando hemos sido embestidos del poder de lo alto, cuando hemos sido llenos del poder de Dios, entonces Él se encarga de ir revelando la palabra, porque de tanto escuchar mensaje, el Señor se va quedando allá en lo profundo del corazón y se va quedando para que en el momento en el que usted lo necesita, usted no tiene que estar pensando cómo y de qué manera es que va a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire la versión Dios habla hoy, o versión Las Américas: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vea Lucas capítulo 1 y en el verso 2, cuando el doctor Lucas está buscando la manera de que aquel gobernador pudiera entender aquel Teófilo, le dice que él comenzó diligentemente a buscar la manera en poderle presentar algo fidedigno para que él pudiera tener de cierta forma una idea. Porque una vez más, no se trata de lo que el hombre pueda hacer, se trata de lo que el Espíritu puede hacer en el hombre. Y Lucas no escribe por su cuenta. Y en el verso 2, Lucas 1:2, dice: lo que yo te vengo presentando, lo que yo he recibido, es tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, tuvo para poder presentar Lucas a Teófilo lo que le presenta, tuvo que indagar y tuvo que cerciorarse que efectivamente lo que iba a presentar tenía credibilidad, tenía fundamento. Usted y yo, cuando solamente oímos y no venimos a la palabra, muchas veces llegamos a presentar argumentos de hombre y no sabiduría divina. Pero cuando presentamos la palabra, el Espíritu da testimonio, dice que somos hijos de Dios. Usted se identifica con la palabra porque el Espíritu de Dios está en usted y el Espíritu de Dios le revela aún más de lo que puede escuchar cuando usted viene a la palabra. De tal forma que cada vez que usted presenta la palabra, usted tiene que traerla directamente acá a este libro precioso, porque si no lo hace en base a este libro maravilloso, entonces usted se va a estar metiendo en problemas directamente con el Señor. Y la Biblia dice: ay de aquel que le quita o le aumenta a la palabra.
Ay de aquel que se presente con otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, dijo el apóstol, sino que muchos, con la intención de ser aceptos, con la intención de ser de cierta forma considerados muy especiales, son los que se han encargado de presentar un evangelio que no es el evangelio del reino de los cielos. Porque el evangelio del reino de los cielos, ¿en dónde tuvo su origen? En el reino de los cielos. Ahí tuvo su origen. No tuvo su origen en la tierra, tuvo su origen en el reino de los cielos. Por eso es que es el evangelio del reino de los cielos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ahora vea, acuérdese que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que no considere quien nos mire que estamos solo por hablar, sino que en verdad el Espíritu nos ha hecho conciencia de lo que estamos presentando. En 1 Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 17, 1 Corintios en el capítulo 9 y en el verso 17, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hablando acerca de ese trabajo que debe de hacer el Hijo de Dios, el apóstol, el evangelista, hablando de ello. Y dice, si lo hago de buena voluntad, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si no lo hago de buena voluntad, sino que lo hago como compromiso, sino que lo hago solo porque me dicen que lo haga, entonces no es verdad que vaya a tener una recompensa, sino que lo estoy haciendo, como dice la palabra, como una imposición. Leámoslo bien. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir eso? Téngannos los hombres, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El hombre que no tiene buena voluntad para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, lo que va a pasar es que no va a ser visto como servidor de Cristo. Lo que va a pasar es que no va a ser visto como administrador de los misterios de Cristo, sino que se va a mirar como alguien que es parte del grupo, como alguien que pertenece, pero que simple y sencillamente hace las cosas ahí como salgan. Quiere decir que para que el Señor pueda hacer ese trabajo primeramente por medio de nosotros, a favor de el que está en cautiverio, primero tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Si no trabaja en cada uno de nosotros con ese carisma, con esa gracia, con esa espontaneidad, solícitos en guardar la unidad, es decir, estar dispuestos a colaborar, estar dispuestos a que cada una de esas cosas que nos estorban ya no estén, entonces verdaderamente vamos a ser tenidos como colaboradores de Cristo, como servidores de Cristo, como colaboradores de Dios. Entonces vamos a ser tenidos verdaderamente como nacidos de nuevo. El apóstol dice, porque cuando yo hago algo, lo hago de buena voluntad, y al hacerlo de buena voluntad,
recompensa está viniendo desde lo alto. Pero si no lo hago, sino con mala voluntad, lo que estoy haciendo es solo porque me dijeron que lo hiciera. Y no es lo mismo que hagamos las cosas para Dios porque nos dicen que las tenemos que hacer, a que te nazca el deseo profundo, eso que te nace desde lo profundo del corazón para hacer algo. Eso quiere decir que es el Señor haciéndolo a través de ti, porque ya no eres tú. Pero cuando lo estás haciendo porque te dijeron que lo hiciera, pero lo haces a regañadiente, lo haces incómodo, entonces no es el Señor haciéndolo a través de ti. Eres tú buscando hacer las cosas. Y cuando somos nosotros los que estamos haciendo las cosas, la obra no va a prosperar. La obra se va a quedar como la plantita artificial. La obra se va a quedar como aquella maceta que nadie la atiende. Así se va a quedar la obra. Pero cuando la hacemos porque el Señor nos lo pone, el Señor se comienza a mover de una manera especial. Y eso es lo que ha comenzado a hacer el Señor en estos últimos días. La presencia del Señor se está dejando sentir de una forma especial. Siento que el Señor está haciendo lo que tiene que hacer, porque sabe una cosa, amado hermano, el Señor se impone en su obra porque se impone en su obra. Lo que es del Señor, el Señor lo cuida. Lo que es del Señor, el Señor lo guarda. Lo que es del Señor, el Señor lo riega. Lo que es del Señor, Él le da crecimiento. Y allí es en donde usted y yo estamos jugando ese papel importante para decirle al Señor: haz en mí lo que tú quieras, Señor. Haz en mí como tú quieras, Padre Celestial. Y aceptar cada una de esas cosas que nos van a venir aconteciendo como parte de lo que el Señor está haciendo. Y lo está haciendo, ¿sabe para qué? Para que cada uno de nosotros seamos mejores servidores al servicio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Duelen muchas cosas que le pasan a uno, es verdad. Pero cuando uno comienza a contemplar lo que estaba dejando de hacer y que ahora tiene la oportunidad de hacerlo para Cristo, cuando uno está aprendiendo de esa forma, el Señor se comienza a glorificar, el Señor se comienza a exaltar, y es entonces cuando el Señor juntos nos va a dar esa victoria maravillosa. Bendito sea el nombre precioso del Señor. En el libro de Tito, en el capítulo 1 y en el verso 7, encontramos: para que podamos ser vistos, para que nos tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tito nos señala en el verso 7 lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Pero irreprensible ¿como qué? ¿Qué dice? Como administrador de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿En qué condición? Como administrador de Dios. Tiene que ser irreprensible para que pueda ser en cuanto a la administración de los misterios de Dios. Tiene que ser irreprensible para que pueda ser tenido por los hombres como servidor de Cristo y como administrador de los misterios de Dios. Cuando usted lee,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No le está hablando de otra cosa, le está hablando de cómo se presenta la palabra, le está hablando de cómo traza la palabra a Timoteo. El apóstol, cuando le escribe, dice: tienes que ser un joven que no tiene nada de qué avergonzarse. Tienes que ser ejemplo en conducta. Tienes que ser ejemplo en amor. Tienes que ser ejemplo en la palabra. Como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Con la administración de los misterios de Dios está entrando por completo la revelación de lo que el Señor viene dando a cada hombre y a cada mujer. Y luego dice: no tiene que ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando yo leí eso dije: estoy descalificado, porque muchas de esas cosas, menos el vino, menos la avaricia, pero algunas de esas las tengo. Y usted lo sabe, usted me conoce. Y dije: estoy descalificado. Pero Señor, le dije: aquí estoy. Solo enséñame, solo dame la oportunidad, que yo, Señor, pueda aprender. Porque si tú me enseñas, yo voy a aprender. Porque si tú tratas conmigo, yo voy a aprender. Si no tratas conmigo, Señor, mentiras que voy a aprender. Por lo tanto, amados hermanos, cuando uno presenta la palabra, uno tiene que darse cuenta de la porción que a uno le toca, de la porción que a uno le corresponde. ¿Por qué? Porque si no me es redarguido el corazón por la palabra que el Señor me está dando, entonces quiere decir que yo no voy a ser tenido como servidor de Cristo y como administrador de los misterios de Dios. Y si el propósito es el que usted pueda recibir una palabra, la cual el Señor Dios Todopoderoso le pueda mandar por medio de este instrumento, entonces yo necesito poner mi barba en remojo. Entonces yo necesito apercibirme, porque de lo contrario seré un tizón del infierno. Y estuve perdiendo mi tiempo. Por eso es que el Señor nos habla a tiempo, porque el Señor no quiere la muerte del que muera, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Por lo tanto, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dura tarea la que tenemos. Alguien dijo por ahí: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero ese es un dicho del mundo. Eso el cristiano no lo debe de utilizar. Eso el cristiano necesita primero darse cuenta que tiene que ser visto como un servidor de Cristo. Y como diría el que habla inglés, doesn't matter, no importa, pero tú y yo necesitamos ser vistos como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Si no, estamos echando a perder la obra del Señor. Y ahí es donde cada uno de nosotros, mire, llámese diácono, llámese servidor, llámese predicador, llámese como se llame, el compromiso es el mismo. Porque somos parte del ejército celestial. Somos parte de los redimidos con la sangre del Cordero. Somos parte de la mies que el Señor tiene para poder llevar a su gloria. Por lo tanto, el compromiso
es desde el que está comenzando hasta el que dice que tiene muchos años. Aquí no hay acepción. El compromiso es para todos. Por eso es que el apóstol les dijo a los de Corinto: no les pude hablar como espirituales, no les pude dar vianda, les tuve que dar lechita, los tuve que contemplar porque se me podían dañar. No les podía hablar fuerte porque entonces iban a decir: ay, esta palabra está muy fuerte. Y el Señor Jesús se las dijo a sus apóstoles, y el apóstol Pedro saltó y dijo: oye, Señor, está duro, ¿no? Todos están yendo. Esperaba que el Señor Jesús tuviera compasión por los que se estaban yendo, pero le salió peor a Pedro, porque el Señor le dijo: ¿te quieres ir tú también, Pedro? No, ¿cómo me voy a ir, Señor? ¿En quién voy a encontrar palabras de vida eterna? En ti. Por eso, amado hermano, vamos con Cristo y seguimos con Cristo y aferrémonos a Cristo, que Cristo nos tiene en sus manos, y la victoria se llama Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, porque en su nombre el pueblo del Señor tiene que vencer. En el nombre de Jesús las almas tienen que ser rescatadas, las almas tienen que ser libertadas, porque el poder de Dios se está moviendo en cada uno de nosotros por su misericordia. No porque seamos buenos, sino por su puritita misericordia. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que suplicar, tenemos que implorar y tenemos que decirle: Señor, estoy necesitado de que me instruya, estoy necesitado de que me acaricie, estoy necesitado que me arropes con tus alas, Señor, porque Dios mío, yo encuentro en tu palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y yo no quiero, Señor, apartarme de tus brazos, no quiero apartarme de tu presencia. Quiero, Señor, ser contemplado directamente por ti, Señor, porque delante de ti estoy descubierto, delante de ti es que puedo ser restaurado, delante de ti es que puedo ser perfeccionado. Póngase de pie y vamos hablando con el Señor.